Buenas tardes a todos. Presidente de la Real Sociedad Geográfica, secretaria general, miembros de la Junta Directiva y vocales natos, Lorenzo, ponente de esta conferencia inaugural, señoras y señores, bienvenidos todos a la sede central del Instituto Geográfico Nacional. Es para mí un verdadero honor presidir este acto en conmemoración del 150 aniversario de la Real Sociedad Geográfica. Siglo y medio de actividad ininterrumpida al servicio del conocimiento geográfico, de la exploración y de la difusión de la ciencia geográfica en nuestro país. Un legado que merece ser celebrado con la solemnidad y el entusiasmo que hoy nos congregan aquí. Este aniversario se extenderá a lo largo del año con numerosos actos y actividades, pero hoy tiene lugar el primero y uno de los más especiales, la conferencia inaugural titulada 150 años de la Real Sociedad Geográfica, un aniversario astronómico, que correrá a cargo de quien mejor puede ofrecérsela. Lorenzo García Asensio es licenciado en Ciencias Matemáticas en la especialidad de Astronomía y Geodesia por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en el Instituto Geográfico Nacional en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos en 1985, desarrollando desde entonces una dilatada y brillante trayectoria profesional que le llevó también por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hasta asumir en 2018 la dirección general de esta casa. Su profundo conocimiento de la historia de la geografía española le convierte en el interlocutor ideal para guiarnos a través de estos 150 años de la Real Sociedad Geográfica. Además, tendremos la oportunidad de contemplar en la sala anexa una muestra de los fondos documentales de la propia Real Sociedad Geográfica, depositaria de una biblioteca especializada muy valiosa, un tesoro que hoy se pone al alcance de todos nosotros. Permítanme terminar dando las gracias a quienes han hecho posible este acto, preparado con tanto rigor como cariño. Espero que lo disfruten tanto como lo haremos quienes tenemos el privilegio de presidirlo. Muchas gracias. Y ahora paso con Lorenzo, que es el que va a hacer la conferencia inaugural, que ya por ahí el título, lo recuerdo, 150 años de la Real Sociedad Geográfica, un aniversario astronómico. Directora General, Presidente de la Real Sociedad Geográfica, autoridades, queridos amigos y amigas, quiero en primer lugar agradecer con todo cariño la deferencia que la Real Sociedad Geográfica ha tenido conmigo al ofrecerme dictar hoy esta conferencia en un acto tan especial, y aprovecho para reiterar mi gratitud por haberme cogido como socio honorario, consideración que recibí en su día con mucho orgullo. Muchas gracias, presidente. Hoy compartimos en este salón de actos de mi querido Instituto Geográfico Nacional, con toda satisfacción, un merecido reconocimiento a siglo y medio de historia de la Real Sociedad Geográfica. Durante este largo periodo de existencia, ha perseguido como su principal objetivo preservar el conocimiento, la investigación y los servicios en el ámbito de la geografía y la información geográfica, así como promover la cartografía como disciplina científico-técnica esencial en todos los sectores de actividad pública y privada, y, por supuesto, la conservación de los fondos cartográficos de alto valor documental e histórico. La Real Sociedad Geográfica es una de las egregias organizaciones que nacieron en la segunda mitad del siglo XIX, dedicadas al ámbito de las ciencias geográficas, como también lo fue el Instituto Geográfico Nacional, al que, como entenderéis, dedicaré sucesivas alusiones en adelante. Solo 6 años distan entre la creación de primero el Instituto Geográfico Nacional y la Real Sociedad Geográfica después, con protagonistas comunes que germinaron una dilatada relación entre ambas instituciones a lo largo de la historia. La fundación de la Real Sociedad Geográfica tiene entre los protagonistas de su origen a don Francisco Coello, de cuya junta directiva fue presidente, siendo entonces miembro de la misma don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, el fundador de esta casa. El papel que don Francisco Coello jugó en la modernización e impulso de la cartografía española son aún hoy día palpables. Sus trabajos sirvieron de soporte para iniciar quizá la responsabilidad más importante
que recayó sobre el denominado Instituto Geográfico en el momento de su creación, en 1870, hace ya cerca de 155 años. Me refiero a la realización del Mapa Topográfico Nacional de España. Por su parte, don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero fue, como bien saben, una figura de relevancia militar y científica internacional al que debemos numerosos hitos científicos y técnicos, especialmente en los ámbitos de la geodesia, la topografía, la cartografía y la meteorología. El general Ibáñez de Ibero dirigió desde 1870 a 1889 el entonces denominado Instituto Geográfico. El 14 de abril del pasado año se cumplieron 200 años desde su nacimiento, hecho que refleja la placa conmemorativa ubicada en esta sede central del IGN, justo a la entrada del pasillo mediante el que habéis accedido a este segundo. En estos últimos años se han ido sucediendo importantes aniversarios de instituciones y hechos relacionados directa o indirectamente entre sí, procedentes de las iniciativas que en el campo de las ciencias geográficas se impulsaron en la segunda mitad del siglo XIX. Iniciativas tomadas como consecuencia de la evidente y ya imperiosa necesidad que los Estados percibieron para la gestión y ordenación de los territorios mediante un conocimiento preciso, tanto geométrico como socioeconómico. Así, además de los 200º aniversarios de los nacimientos de Coello e Ibáñez de Ibero en 2022 y 2025 respectivamente, del 150 aniversario del IGN en 2020 y del sesquicentenario de la Real Sociedad Geográfica en este año 2026, me gustaría destacar otras dos importantes efemérides. Me refiero en primer lugar al 150 aniversario del establecimiento del origen de la medición de altitudes en España, celebrado en 2024, clave en la historia de la geodesia y la cartografía nacional. Un hito trascendental para el desarrollo económico y social y territorial de nuestro país, gracias al que se pudieron construir ferrocarriles, carreteras, puentes, infraestructuras hidráulicas y otras obras públicas que transformaron la España de los siglos XIX y XX en el país que conocemos hoy. El puerto de Alicante ha albergado desde 1874 los distintos mareógrafos que han permitido establecer la referencia de altitudes en la España peninsular. A partir de dicha referencia se desplegó la red de nivelación de alta precisión, cuya primera señal está en el Ayuntamiento de Alicante, y desde la cual se determinan las altitudes de cualquier punto de la península. En segundo lugar, he de referirme a la publicación de la primera hoja del Mapa Topográfico Nacional, a escala 1/50.000, la número 559, correspondiente a Madrid. Publicada en 1875, alcanzó por tanto su 150 aniversario en 2025, aunque en realidad la hoja había sido finalizada en 1873, lo que nos adelantaría su aniversario al año 2023. Este hito inició una serie de 1.106 hojas que completaron la cobertura topográfica de España. El Mapa Topográfico Nacional se convirtió en la base de la cartografía española, obra clave en España que ha evolucionado desde la litografía artesanal hasta la producción automática a través de bases de datos geoespaciales, manteniendo siempre su compromiso con la precisión, la continuidad y el servicio público. Así pues, en estos últimos años hemos celebrado sucesivas e importantes efemérides, como las que he ido citando, ejemplos que nos conciernen e importan procedentes de un común y relativamente corto periodo de nuestra historia. Sin embargo, queridos amigos y amigas, siendo una obligación y un soporte para continuar sirviendo a nuestro país, poner en valor los orígenes, en un aniversario de tanta importancia como el que estamos celebrando, también es obligado poner nuestro punto de mira en el presente y en el futuro de la razón de ser de esta Real Sociedad, es decir, en la información geográfica. La información geográfica es un recurso largamente transversal en todos los ámbitos de la actividad pública o privada: infraestructuras, seguridad, medio ambiente, turismo, educación, sanidad y un largo etcétera, para mejorar el conocimiento y ayudar a la toma de decisiones, muchas de ellas de índole política o estratégica. Nada ni nadie se puede librar de ella, ni siquiera ámbitos aparentemente lejanos como la actividad legal o jurídica. Hay despachos de abogados especializados en litigios o en la construcción e interpretación de normativa legal
ligados directamente con el uso y gestión de la información geoespacial. Con el fin de exponer la trascendencia de lo que digo, me gustaría recordar aquí las conclusiones de los estudios que al respecto de la importancia e impacto de la información geográfica recientemente han realizado el IGN y su organismo autónomo, el Centro Nacional de Información Geográfica, el CENIG. En primer lugar, me referiré al informe elaborado por el CENIG en colaboración con ASEDIE, la Asociación Multisectorial de la Información. Un informe que, como voy a mostrar, pone de manifiesto la importancia de la información geográfica como factor de crecimiento económico, competitividad, innovación y creación de empleo. El trabajo está basado principalmente en la realización de encuestas a empresas del sector infomediario, es decir, aquellas que se dedican a analizar y tratar información procedente del sector público y privado, para crear productos de valor añadido destinados a terceras empresas o a la ciudadanía en general. Del documento se concluye que el 100% de las empresas, entendiéndose por las empresas infomediarias, utiliza información geoespacial producida por la Administración General del Estado, o que el 93% ofrecen productos y servicios basados en información geográfica. Otro dato revelador es que el 77% de las empresas encuestadas dedican más esfuerzos a trabajar con datos geoespaciales desde 2015, justo cuando se pusieron a disposición pública de forma libre y gratuita a través del centro de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica. Este informe también destaca la inexistencia, en muchos casos, de una alternativa económica viable al uso de la información geoespacial abierta, producida o coproducida por el IGN y el CENIG. Además, revela la trascendencia de la información geográfica para el sector privado español y la sociedad y los grandes beneficios que aporta la política de apertura de datos de las administraciones públicas. ASEDIE publica cada año el informe sobre el valor del sector infomediario y en él se refleja que el subsector de la información geográfica es el que contribuye con el mayor número de empresas, el mayor grado de facturación y el que más empleados ocupa. Y es que realmente existe una importante relación simbiótica entre los agentes productores de conjuntos de datos y servicios geográficos y el sector privado como reutilizador de dichos recursos. También el informe refleja el papel que, en un contexto más amplio, juega la información geográfica producida o coproducida concretamente por el IGN y el CENIG, como por ejemplo vuelos fotogramétricos, ortofotografías aéreas, datos LIDAR, modelos digitales del terreno, cartografía, información geográfica de referencia, tal como direcciones postales o las de red de transporte y un largo etcétera. Por otra parte, a finales del año pasado, se presentaron los resultados de otro estudio de evaluación titulado Impacto y retorno social y económico de los productos del Instituto Geográfico Nacional. En este caso, concretamente, el vinculado con las coberturas de imágenes, ortoimágenes y datos LIDAR procedentes del Plan Nacional de Observación del Territorio, como productos emblemáticos y masivamente utilizados que lo son. Esta acotación de su alcance era necesaria para viabilizar el estudio como proyecto piloto, con el objetivo de poder escalarlo más adelante con otros productos y servicios de otros grandes productores públicos de información geográfica. Sabéis que hay grandes productores en la Administración General del Estado, como la Dirección de Catastro, o el Fondo Español de Garantía Agraria, o la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y por supuesto las comunidades autónomas. Es decir, que hay un buen puñado de productores públicos de información geográfica. Este estudio surgió a lo largo del desarrollo del anterior Plan Cartográfico Nacional 2021-2024, ante la necesidad de aportar un elemento de transparencia y rendición de cuentas de dicho plan, y para conocer cómo y en qué medida la información geográfica contribuye de forma directa e indirecta al desarrollo económico y el bienestar social de España. En definitiva, el estudio buscaba su impacto económico y social general. Debéis saber de que el Plan Cartográfico Nacional es un instrumento del Estado para la planificación de la producción de información geográfica y cartografía, en coordinación con los planes cartográficos de las Fuerzas Armadas y también de las comunidades autónomas. Por tanto, es un plan muy importante. Actualmente está vigente el que pero fue el anterior el que dio lugar a incentivar este tipo de estudios para averiguar el impacto social y económico de la información geográfica. El estudio se ha realizado bajo la coordinación del IGN con otros grandes usuarios públicos de información geográfica, en colaboración con el Laboratorio de Innovación Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y la Universidad de Santiago.
Su objetivo ha sido medir la valoración económica y social de los productos generados a partir de las coberturas que he mencionado antes. Pues bien, el 35,8% de las empresas privadas afirman ofrecer productos y servicios basados en esta información, y el 18,4% del sector privado encuestado tendría una reducción de beneficios si los datos no estuvieran a disposición de forma libre y gratuita. Fijaros que las cifras que digo, aunque parecen que no son importantes, lo son y mucho, porque no me estoy refiriendo ahora a las empresas infomediarias, me estoy refiriendo al sector privado en general. En ese sentido son cifras muy importantes. Por supuesto, en el sector especializado de información geoespacial, pues destaca que el 96,4% trabaja con estos productos, los que he citado antes concretamente. Y el 47% indica que sus productos y servicios quedarían fuera de mercado si esos productos no estuvieran disponibles. Respecto al retorno económico, se estimó que por cada euro invertido se generan 19 euros de retorno. Es decir, se generan retornos económicos y sociales muy superiores a su coste, al capacitar la toma de decisiones más rápidas y precisas en muchos ámbitos de actividad. Bien, pues siendo conscientes de la importancia en el desarrollo del país la disponibilidad ágil de información geográfica actualizada y de calidad, el IGN y el CNIC se adhirieron en 2025 al conocido como Manifiesto por los Datos Abiertos Reutilizables, promovido desde el Observatorio Open Data Reuse. Observatorio creado el 26 de febrero de 2024 por la Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Multisectorial de la Información, es decir, la mencionada ya ASEDIE, con la finalidad de fomentar el entendimiento de los beneficios que los datos abiertos aportan a la sociedad, apoyando la transparencia y accesibilidad de la información. Con esta adhesión, IGN y CNIC reforzaron su compromiso con los datos abiertos y su reutilización para promover la innovación, la creación de valor económico y social y formalizar vías de colaboración público-privadas en este ámbito. En el manifiesto, las organizaciones firmantes se comprometen a fomentar el uso de los datos abiertos reutilizables, mediante la colaboración y la asunción de una serie de compromisos sobre su uso. Y el principal compromiso se refiere a la creación de un catálogo de datos con licencia abierta, que esté permanentemente actualizado y al que se vayan incorporando nuevos conjuntos de datos. Dicho catálogo promocionará además instrumentos de regularización del acceso a los datos, así como su accesibilidad. En el manifiesto, las organizaciones se centran en impulsar la normalización y la coordinación en la publicación de información en el sector público, atender las solicitudes de reutilización de la información, capacitar al personal de las organizaciones en esta materia y difundir los beneficios de la reutilización de la información. Yo os invito a considerar la importante dimensión que supone la aplicación específica de todo ello al conjunto de la información, concretamente la información geográfica. Bien, creo que todo lo antedicho, entendido como meros ejemplos, puede ser suficiente para hacerse una idea de que el presente de la información geográfica es mucho más complejo y, sobre todo, trascendente de lo que puede aparentar. Mucho más de lo que ya lo era cuando nació la Real Sociedad Geográfica. Hablar del futuro es otra cosa. Es una tarea mucho más difícil. Menos en mi opinión. Hoy día es casi especulativa. Como todo el mundo bien sabe, la evolución tecnológica en las últimas décadas, especialmente en el ámbito de la informática y las comunicaciones, lo han cambiado absolutamente todo. Han sin duda cambiado el mundo. Siguen cambiando el mundo, de hecho. Y mi percepción personal es que lo hace de forma acelerada, como lo hace la expansión del universo, por abrir boca con terminología astronómica a la que más adelante recurriré. Esa aceleración impide hacer pronósticos mínimamente certeros. Incluso, en mi opinión, a los máximos expertos en la materia. Por supuesto, no se iba a quedar atrás la información geográfica y la cartografía. Incluso conceptualmente tiene que ir redefiniéndose continuamente por pura necesidad. Las tecnologías de la información geográfica siguen la vorágine evolutiva del resto de tecnologías, de forma que es casi imposible siquiera seguir su estela. Hoy tenemos datos, recursos, productos y servicios geográficos que hasta no hace mucho podían ser ciencia ficción. Pero todos los aquí presentes sin duda estaréis esperando que entre los nuevos paradigmas tecnológicos aluda al menos a la inteligencia artificial,
y sus efectos en la información geográfica. Podemos permitirnos aún considerar que nos referimos a ella ubicada en el futuro, pero por muy poco tiempo. En el ámbito de la información geográfica, la inteligencia artificial se concreta en lo que viene denominándose geointeligencia o también inteligencia geoespacial. Y promete unas capacidades de análisis, procesamiento y visualización de ingentes datos geográficos de diversas fuentes para fusionarlos y procesarlos con herramientas de análisis espaciotemporal nunca antes vistas. El término inteligencia geoespacial significa la explotación y análisis de imágenes e información geoespacial para describir, evaluar y representar visualmente características físicas y actividades geográficamente referenciadas en la Tierra. El objetivo fundamental de la geointeligencia es extraer conocimiento estratégico de los datos geográficos, permitiendo su utilización en procesos de toma de decisiones en ámbitos tan dispares como seguridad, migraciones, transportes y logística, planificación urbana, gestión de desastres, agricultura de precisión, gestión de recursos hídricos, energías renovables, patrones de consumo, redes sociales y un largo etcétera. Pues bien, la información que produce el IGN y distribuida por el CNIC de forma abierta, tal como antes he mencionado, también va destinada a los actores vinculados con la geointeligencia. Con inteligencia geoespacial se generan cada vez más certeros sistemas geointeligentes en los ámbitos relacionados con las competencias de ambas instituciones, como por ejemplo la monitorización y predicción de eventos volcánicos, la simulación y predicción de tsunamis, el sistema de información del Área Nacional de España, el cálculo del potencial solar de los edificios de España, o la obtención de mapas de accesibilidad a infraestructuras y recursos críticos, vías de comunicación de alta capacidad o instalaciones sanitarias. El desarrollo exponencial que estas tecnologías han experimentado en los últimos años ha hecho replantearse multitud de aspectos, desde los más operacionales o tácticos a los más estratégicos. En España ya vienen celebrándose foros sobre geointeligencia. Cabe citar los que se celebran en el ámbito de la defensa y también, por ejemplo, las jornadas que sobre la materia viene organizando el Instituto Geográfico de Aragón, que el pasado año ya alcanzó su tercera edición. Bien, llegados a este punto, os habréis percatado de que aún no me he referido a ningún asunto relativo a la astronomía, como cabría esperar dado el título que lleva esta conferencia. Pero estoy seguro de que sí que habéis interpretado el entrecomillado del término astronómico que utilizo en el título, como un recurso para dotarle también de un usual sentido figurado que posee, además del que tiene por sí mismo. Es que, por un lado, un aniversario de 150 años cabe ser perfectamente calificado por su propia dimensión como astronómico. Pero además el año en el que la Real Sociedad Geográfica lo alcanza es un año muy especial literalmente en lo astronómico. Pues en 2026 va a comenzar una danza cósmica de 3 años que precisamente afecta de forma protagonista a España. El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse total de Sol visible en una franja del norte de nuestro país. El 2 de agosto de 2027 presenciaremos otro eclipse total de Sol visible al sur de la península, Cádiz, Málaga, sur de Almería, Ceuta y Melilla. Y el 27 de enero de 2028 disfrutaremos de un eclipse anular de Sol, que afectará a una franja del sureste de España. Bien, como veis, las franjas en las que los eclipses tendrán la fase de totalidad y la anularidad en el caso del tercero, y las líneas centrales son las líneas de centralidad donde más dura el eclipse en cada caso. Más dura la fase de totalidad, quiero decir. Con el objeto de que valoréis lo inaudito de esta secuencia de eclipses en su justa dimensión, os diré que, de media, en un lugar de la Tierra, se observaría un eclipse total de Sol cada 375 años. O que no ha habido un eclipse total de Sol visible en la Europa continental desde 1999. O que no lo ha habido en la España peninsular desde 1912. Ahora tenemos en ciernes 3 seguidos. Los eclipses totales de Sol son los fenómenos astronómicos más impresionantes, sorprendentes y bellos que puede observar por sí mismo cualquier
ser humano sin medios técnicos. Ojo, cuidado, exceptuando, por supuesto, las gafas de protección, faltaba más. Por ello movilizan a millones de astroturistas a los lugares donde puede observarse la fase de totalidad. Ello implica un verdadero reto para las administraciones públicas, que deben coordinar servicios de prevención, protección, movilidad, infraestructuras, salud pública, servicios turísticos, de hostelería y de suministros. Un reto para la organización de lugares de observación apropiados y servicios adecuados, que genera tensiones en las capacidades del país receptor. Ya en 2023, la Comisión Nacional de Astronomía, órgano copresidido por el Instituto Geográfico Nacional y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creó en su seno un grupo de trabajo denominado Comisión Nacional de los Eclipses 2026, 27 y 28, para abordar colectivamente, por parte de las instituciones españolas vinculadas con la actividad astronómica, los importantes eventos astronómicos que tenemos en viernes. Pero como todos sabrán, es el IGN, a través del Observatorio Astronómico Nacional, la institución competencialmente responsable en nuestro país de proporcionar la información astronómica oficial. No es casualidad que su director, Rafael Bachiller, sea además el responsable de la citada Comisión de los Eclipses, al que, por cierto, debo agradecer haberme cedido tan amablemente datos e imágenes que estoy compartiendo hoy con vosotros. Así pues, el IGN, a través del CENIG, publicó en su web corporativa una sección web específica y también un libro oficial que agrupa toda la información relevante relacionada con los eclipses proporcionada por el Observatorio Astronómico Nacional. Por otra parte, la iniciativa también del IGN se creó en su Ministerio de Adscripción, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un grupo de trabajo interno para comenzar a diseñar una estrategia sobre la gestión y la logística de los aspectos relacionados con sus competencias, por tanto la información astronómica, la movilidad y las infraestructuras del transporte, ante la llegada de los eclipses y sus consecuencias. Y como cabía esperar, una de las principales conclusiones fue proponer que se elevara al Gobierno la propuesta de establecer una comisión interministerial, dado que tales aspectos logísticos y de gestión implicaban competencialmente a numerosos departamentos ministeriales. Tal comisión fue creada por Real Decreto del 20 de julio de 2025 y, tras su constitución, a finales de agosto de dicho año, incorporó a las comunidades autónomas como administraciones públicas, también directamente implicadas en la coordinación de los servicios y recursos que deberán proveerse. Faltan muy pocos meses para poder contemplar el primero de los eclipses que nos espera. Y precisamente se trata de un eclipse con características únicas por muchos motivos. Pero me gustaría mostrar uno de ellos, para mí especialmente sorprendente. Y es que España será prácticamente el único ámbito habitado de la Tierra donde podrá contemplarse. Si fijáis, el eclipse únicamente pasa por una esquinita de Islandia, pero realmente la parte habitada de la Tierra que lo va a poder contemplar es España. Perdón. Es absolutamente inaudito. Bien, ya finalizando, yo me pregunto, ¿es posible hacer el año del 150 aniversario de la Real Sociedad Geográfica más especial que recibiéndolo con esta danza cósmica? Recibiéndolo con una manifestación tan única, de permitirme el término, la geografía de nuestro cielo. Presidente, yo creo sinceramente que no. La Real Sociedad Geográfica tiene un importante papel como espacio de encuentro entre ciencia, administración, empresa y ciudadanía. Mis mejores deseos para que en los próximos 150 años la Real Sociedad Geográfica brille tanto como va a brillar la sombra de nuestra luna en el cielo de nuestro país con este trío ibérico de eclipses, asumiendo los retos del futuro y fortaleciendo la comunidad geográfica de nuestro país. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia en esta celebración y comenzaré diciéndole a nuestro conferenciante, a Lorenzo, que estoy profundamente eclipsado por su magnífica disertación. Bueno, celebramos los primeros 150 años de nuestra existencia. En el reino animal, un elefante puede vivir 80 años, un mono 25, las vacas unos 22, los gatos y los perros de 15 a 30 y los patos tan solo 10 años. Superamos los 122 años del miembro de la especie humana más longevo hasta la fecha, que fue la francesa Jeanne Calment, que vivió precisamente esos 122 años, 10 meses y 5 días. Y tenemos la vida casi de 2 elefantes, de 6 monos, de casi 7 vacas, de 10 perros o gatos o de 15 patos. Y aspiramos a ir cumpliendo los años que nos acerquen a las edades del pino de la especie de Pinus aristata en el monte Whitney de California, que tiene 4.800 años, el abeto de la montaña Furu de Dalasma en Suecia con 9.500 años, el abeto localizado en la montaña con 9.500 años, o la esponja gigante encontrada en el fondo marino de la Antártida, que tiene más de 10.000 años. Pero dejemos las comparaciones y quizás la ciencia ficción y vayamos a los 150 años de nuestra celebración. Es un tiempo largo durante el cual la Real Sociedad Geográfica, nacida como Sociedad Geográfica de Madrid, ha acumulado conocimientos y experiencias que han contribuido al desarrollo de la geografía como disciplina científica. Como ustedes van a ver en el vídeo conmemorativo que nos proyectarán a continuación, hay 4 grandes sentimientos que me embargan en estos momentos, que son los de satisfacción, de orgullo, de agradecimiento y de compromiso. De satisfacción porque 150 años no los cumple cualquiera. Este año compartimos aniversario con la Compañía Santa Teresa de Jesús, la Fundación Ibercaja, la primera expedición misionera de los salesianos y la Cerveza Damm, que para celebrar la efeméride ha lanzado una nueva lager a base de malta de cebada, de arroz y de lúpulo. No tenemos la santidad de la Compañía Santa Teresa y no les puedo ofrecer por asistir esta tarde una indulgencia plenaria, aunque se lo merezca. Tampoco estamos en condiciones de lanzar una nueva lager, ni tenemos el dinero de la Fundación Ibercaja, pero sí tenemos la ilusión de cualquiera de estas instituciones y hacemos nuestro el lema de los salesianos para conmemorar los 150 años de sus misiones. Ha valido la pena llegar hasta aquí. De orgullo, porque la fortuna me ha permitido ser el presidente de la institución en esta fecha histórica. Y asumo esta condición con humildad
sabedor de las grandes figuras que han estado al frente de esta casa: Fermín Caballero, Francisco Coello, Antonio Cánovas, Segismundo Moret, Francisco Gregorio Marañón o don Rodolfo Núñez de las Cuevas, al que hemos dedicado nuestro último boletín extraordinario. Y, por supuesto, tengo un orgullo positivo que no encuentra su fundamento en la arrogancia o la presunción, sino en la consideración de servir a una institución que ha basado su quehacer en el rigor científico al servicio de toda la sociedad. En tercer lugar, de agradecimiento múltiple a todas aquellas instituciones y a todas aquellas personas que han permitido que llegásemos hasta aquí. No voy a mencionar a las figuras históricas, pero permítanme que me centre en el presente y que mencione algunas de esas instituciones y algunas de esas personas. Al Centro Geográfico del Ejército, al Instituto Español de Oceanografía, al Instituto Geológico y Minero, al Instituto Geográfico de la Marina, a la Biblioteca Nacional, cuyo director nos honra hoy con su presencia, y de manera muy especial al Instituto Geográfico Nacional. Muchísimas gracias, Lorenzo, muchísimas gracias, Laura. Sin vosotros, ciertamente, no seríamos nada. Tenemos con el Instituto Geográfico Nacional una deuda impagable, es decir, que no os vamos a pagar nunca, a no ser, evidentemente, con la gratitud infinita que os profesamos y con el reconocimiento y la admiración que os tenemos. Como recuerda Chesterton, yo mantengo, decía, que gracias es la más alta forma del pensamiento y que la gratitud es la felicidad duplicada por la admiración. Y debo expresar en este caso mi gratitud personal a todas aquellas personas que dentro de la sociedad hacen posible su actividad. Son muchas de las cuales están presentes esta tarde aquí con nosotros, pero no puedo citaros a todos. Por ello quiero personificar el agradecimiento en nuestra secretaria general, María Asun Martín Lou, y en la secretaria adjunta, María José Lozano. Ellas son el alma de esta institución y vaya, con esta mención, un reconocimiento modesto a su infatigable labor. Y finalmente de compromiso. Compromiso para seguir trabajando por el progreso de la geografía a través de nuestros seminarios, de nuestras conferencias o de nuestras publicaciones. De seguir colaborando con las instituciones que nos acompañan en esta aventura. De trasladar el legado que hemos recibido a las nuevas generaciones y de seguir contribuyendo a la construcción de una sociedad mejor, más culta y más justa. Ciertamente no aspiramos a ser como la medusa Turritopsis nutricula, que parece ser es el único ser orgánico vivo en el que se ha podido demostrar la inmortalidad biológica. Ni siquiera aspiramos a las de las longevas especies que les mencionaba al principio. Aspiramos tan solo a que esta celebración de los 150 años sea el comienzo de los próximos 150 años. Muchísimas gracias.